Bueno, vamos a continuar con los temas para ir ya terminando en la unidad, perdón, sí, la unidad de este periodo. Ok, estábamos viendo lo que eran progresiones geométricas. Estamos haciendo algunos ejercicios y como quien les ayudó un poco a resolver los ejercicios que tienen en el libro, que recuerden, de hoy en adelante todo deber va a ser del libro, del módulo que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, ya para los que desean seguir adelantando, estamos, recuerden, en la página, ok, estamos en la página, permítame solo un momento. Ok, página 16 del libro de matemáticas. Ok, entonces el deber para que ya desea seguir haciendo va a ser la página 18 y 19 desde el literal 1 hasta el literal 8, sí, es decir, todo. Pero como quien les ha ido y seguimos practicando, vamos a hacer el literal 4, ¿sí? Entonces voy a dar lectura al literal hasta que usted busque y me diga si está bien o está mal, porque a veces cambian datos. Entonces dice, literal 4, página 18. Dice, el último término de una progresión geométrica de razón 1/2 es igual a un 64avo y el primer término es igual a 1/2. Establezca el número de términos de la progresión, ¿sí? Eso les da el libro. ¿Me confirman si está bien o está algún dato cambiado? Sí, está bien. Ok. ¿Qué ejercicio? Estamos en la página 18, literal 4. ¿Sí? Ok. Bueno, literal 4, página 18. Como quien sigue practicando y como quien tiene menos deber en la casa, vamos a resolver ese literal. Ok. Obviamente, lo que yo voy a hacer, como estoy haciendo en un cuaderno, va a ser un poco amplio. Trate usted de poner, si no es posible los datos, por lo menos la resolución del problema, ¿sí? Ok, entonces, datos, porque esto le va a servir para los exámenes, sobre todo, más que para los deberes. Ok, permítame solo, reviso los datos. Ok, el último término de una progresión geométrica con razón, entonces R es 1/2, ve justo fracciones, que es lo que más se complicaron en el deber la mayoría, dice es igual a un 64, el último término, a sub n es igual a 1 sobre 64. Y el primer término, a sub 1, por coincidencias del ejercicio, es 1/2. No pensarán que la razón y el primer término siempre son iguales. En este caso son iguales. Ok, nos pide hallar n, ve, y justo nos pide hallar algo que no encontramos todavía. Ya encontramos el primero, el último, la r, pero no encontramos n. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es la fórmula, ¿sí? La fórmula que siempre va a ser la misma para cualquier ejercicio que les pida un último primer término. Recuerden, a sub n es igual a sub 1 por r n menos 1, ¿sí? Esa es la fórmula. Ok, reemplazo. A sub n sí tengo, ¿ok? Entonces lo que tengo es 1 sobre 64. Igual, a sub 1 también tengo, que es 1/2, por r. También tengo cuando vale r, que sigue siendo 1/2. Por, ¿qué digo? Elevado a la n. N es lo que me falta hallar, ¿sí? Menos 1. Sigamos, ¿qué puedo seguir resolviendo, seguir aplicando para que se despejen? Esto de aquí está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces, vean, se formó una fracción compleja, se conoce esto en matemáticas, ¿sí? Como es fracción y pasa debajo de otra fracción, se forma una fracción compleja. Entonces, esa fracción compleja, perdón, eso es así, n menos 1. Ok, como es una fracción compleja, puede hacerlo en su calculadora o recordar que la mitad, fracción compleja, se pueden simplificar denominador con denominador, me queda 32 y se multiplica extremos con extremos y medios con medios, entonces quedaría 1 por 1, me queda 1, y medios por medios, 32 por 1, me queda 32. 32.
Ajá, esa fracción compleja, recuerden, fracción compleja es el nombre de esto, el que desea y no se acuerda cómo se llaman ese término. Listo. Entonces, esta fracción compleja se redujo en esta fracción. Listo. ¿Cómo puedo despejar? Hay varias formas de despejar el n aquí, muchas formas en matemáticas. Yo voy a hacer una forma que es sencilla. Una forma que es sencilla es, por ejemplo, yo sé que 32 es 2 a la quinta, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Se llama factorizar, ¿sí? El 32 le factoricé en su número primo, ¿sí? 2 a la quinta sigue saliendo 32. Ok, ¿cómo pueden factorizar en sus calculadoras? Por ejemplo, pueden factorizar. Ok, si tienen estas calculadoras y no pueden hacer factorización por descomposición eh, con tablas, como ya han aprendido, rápidamente en la calculadora hay ese comando que dice fac. Sí, buscan uno que dice fac, ponen shift, factorización, y ya se factoriza en su número primo. Sí, ven, 2 a la quinta. Pero eso es como cuando necesiten en un examen o en una prueba y les dejen sacar una calculadora, es para eso. ¿Cuál es el objetivo de esta factorización? El objetivo de esta factorización es que más o menos se dan cuenta, me va a estar quedando la misma base, ¿sí? Un medio aquí y un medio acá, pero este 5, por propiedades de fracciones, yo puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Puedo hacer que este un medio quede ahí y el 5 salga, ¿sí? Se quede fuera de la fracción. Y aquí me queda un medio n menos 1. Fíjense, me quedó lo mismo, me quedó la misma base. Cuando ya tengo las mismas bases, se puede realizar una propiedad de ecuaciones que dice si las bases son iguales, las potencias también tienen que ser iguales. Es decir, 5 también tiene que ser igual a n menos 1 para que se cumpla la ecuación. Entonces ya cuando tengo esta ecuación, es una ecuación sencilla. Despejo, este menos 1, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa con más 1 y me queda 5 más 1, me queda 6 igual a n, o n es igual a 6. Entonces ya tengo la respuesta. Fíjense, esa es una propiedad de las ecuaciones. Siempre usted tiene que tratar de que le queden bases iguales y cuando ya tiene bases iguales, simplemente iguala los exponentes. Siempre tiene que ser base igual, si no, no está bien el ejercicio. Exacto. Voy a hacer desde este paso, desde aquí. Sí, pero deja ver para terminar de copiar. Ah, ya, sí, ok. Entonces voy a hacer otro paso que ese sí es general para todos. ¿Sí? General para todos. Anterior roja. Ah, la anterior, ok. Entonces, vamos a hacer una propiedad, un despeje general, se podría decir. ¿Ya? Dicen, baje un poquito la hoja. Sí, espérame un ratito, Liz. A ver, A ver. permítame. Ok. Comparta, Liz. Ya, desde el inicio, Liz, para tomar la foto. Yo Ok, también ese es el inicio. Esos son los datos que les daba el ejercicio. Y esta vez sí ya me toca hacer un poco más grande porque son fracciones. Lo último, Melissa, por fin. Esto es lo que continuaba. Y eso es ya el producto. Pero, Liz, esperen que justo se me bloqueó algo aquí. Ok, eso es el ejercicio final, o sea, la respuesta. Ay, no sé, no puedo tomar foto. Ok, entonces lo que decía, vamos a ver un procedimiento más del... La otra hoja, Liz, porfa. ¿Qué pasa? Se me bloqueó mi celular y le paso. ¿Me avisas si está ahí? Ya, desde que empieces de ahí, ¿cierto? De datos, debe decir datos. Dicen, ¿de dónde salió el 5? Sí, me preguntaron si el 5. Ya les voy a explicar. Esperen que Ya, Liz, en la siguiente, gracias. Sí. a la siguiente. Ok. Permítame. Ya, gracias. Ok. Entonces, como les digo, hasta aquí
es un procedimiento matemático que ya la mayoría domina. Aquí es donde la mayoría de estudiantes se pierden, no pasa nada si no se pierde. Es un nivel de matemáticas tampoco tan difícil, pero es necesario saber despejar la incógnita cuando está en la potencia. Entonces, hay varias formas de hacer ese procedimiento. La primera forma que hice este momento es dejar que las bases sean iguales. ¿Cómo hago eso? Hice una descomposición factorial. Sí, el 32 le dejé en su número primo, en 2 a la quinta, vean. Ese 32 solo transformé a 2 a la quinta. Si usted pone 2 a la quinta, sale lo mismo, vean. Perdón, 2 a la quinta. Sale 32, no le afecta en nada, ¿sí? Solo es una transformación. ¿Por qué hice esto? Porque se dan cuenta, me está quedando casi la misma base, solo me está molestando este 5, ¿sí? Entonces, ¿qué me decía? Una propiedad de matemáticas. Una propiedad de las matemáticas me decía lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios, este está fuera del solo para la explicación ya, 2 tercios elevado a la cuarta, ¿cómo yo resuelvo ese 2 tercios a la cuarta? El 2 tercios, el 4 se distribuye tanto al numerador como al denominador. Fíjense, este 4 pasa al numerador y al denominador, entonces aquí me quedaría 8/81. Sí, eso me queda al resolver. Y si voy al contrario, por ejemplo, si yo tuviera un cuarto y 2 a la cuarta, ¿cómo podría escribir esto? Como tiene la misma potencia, ¿cómo puedo escribir? Un cuarto como solito y dejarle el 4 fuera. Vean, es sentido contrario. Agrupar la potencia en una sola. Y eso es lo que hice aquí. ¿Sí? ¿Por qué? 5 a la 1, ¿cuánto sería 5 a la 1 aquí? ¿Cuánto es 5 a la 1? ¿Cuánto me sigue saliendo? Sí. No, ¿me sigue saliendo cuánto? 1. 1, me sigue saliendo 1. Todo elevado a la potencia que sea, recuerden. El 1 elevado a la quinta, ¿cuánto me sale? Me sale 1. 1 elevado a la 10.000, pongamos. ¿Cuánto me sigue saliendo? 1. Esa es una propiedad del número 1, ¿sí? Toda potencia toda base elevada a cualquier potencia que sea la 1, me sigue saliendo 1. Ya, y vean, justo lo que decían. Vean, aquí estos dos, como se repite la potencia, puedo agrupar en una sola potencia, vean, y dejarle fuera. Ese, ¿de dónde salió el 5? El 2 elevado. El 2 elevado a la 5, de la descomponer el 32, de descomponer el 32. ¿Cómo descomponen el 32? Eso se ve en la escuelita. Voy a hacer un recordatorio rápido. Por ejemplo, ¿cómo descompongo su número primo? Comienzo con los números más chiquitos. Por ejemplo, con el 2. Puedo sacar la mitad, me queda la mitad de 32, 16. La mitad de 16, 8. La mitad de 16, 4. La mitad de 4, 2. La mitad de 2, hasta que me quede el 1. ¿Cuántas veces se repitió el 2? Se repitió 5 veces. Eso es una descomposición factoral. Eso es factorizar, pero en números. Ustedes están traumados con la factorización en letras. Por eso es que piensan que factorizar es solo letras. No, factorizar es números, letras. Eso es un proceso universal y sirve. Vean, en este caso sirvió para que, no digo, ¿con qué finalidad? Que me queden las mismas bases. Y cuando ya tengo las mismas bases, puedo aplicar esa propiedad de las ecuaciones que me dicen, si tengo bases iguales, las potencias tienen que ser iguales. Y al igualar las potencias, ven, me queda una operación sencilla. Ya, eso se puede decir como un procedimiento un poco rudimentario o no tan complicado. Que si lo entienden, van a ver que tampoco es complicado. Vamos a hacer otro procedimiento para que vean que se puede hacer de varias formas. Sigamos el mismo procedimiento y supongamos que cierto estudiante quedó hasta aquí. 1/32 igual a 1/2 elevado a la n-1. Aquí el objetivo es encontrar el valor de n, ¿sí? O sea, despejar n. Y aquí lo que utilicé antes fue bases iguales. Ahora voy a utilizar el procedimiento más general. Este hacen la mayoría de personas, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en aplicar una operación que se llama logaritmo. Siempre que usted quiera despejar una letra que está en las potencias, le aconsejan usar logaritmo. Puede usar el logaritmo que usted desea. Puede usar el logaritmo natural, logaritmo en base de 10, el que usted quiera. Por lo general, yo estoy acostumbrado a utilizar el logaritmo natural, que se escribe ln. Entonces, ¿qué me dice la propiedad también de las ecuaciones? Si yo aplico, ¿sí? Si yo aplico el logaritmo a un lado, tengo que aplicar también al otro, para que no se me afecte. Recuerden, las ecuaciones son como una balanza. Lo que hago a un lado, también tengo que hacer al otro lado. Fíjense, apliqué el logaritmo natural a los dos lados. ¿Qué me dice la propiedad de los logaritmos? La propiedad de los logaritmos me dice, si yo tengo una potencia
En los logaritmos esta potencia puede pasar como una multiplicación y no pasa nada. Es decir, este n menos 1 pasó a multiplicar ¿a qué? De lo que está ahí, pasa a multiplicar al logaritmo de un medio. Esa es la propiedad. Por ejemplo, pues, para que no se pierdan, si yo tuviera el logaritmo de 3 a la sexta ya, por propiedad de logaritmo me dice que este 6, me da lo mismo hacer esto, logaritmo de 3. Fíjense, da lo mismo, ¿sí? El 6 pasa a multiplicar. Y si no me creen, pongamos, ¿verdad? Pongamos logaritmo de 3 elevado a la sexta. ¿Cuánto me sale? Ay, está bien, ¿no? Me puse mal el paréntesis. Ok, 3 elevado a la sexta me sale 6,59. ¿Qué pasa si yo pongo 6 por logaritmo de 3? Vean, sale lo mismo. Vean, lo mismo. Eso es una propiedad. No pasa nada si hago eso. Entonces, por eso hago esto aquí. ¿Con qué finalidad? De que aquí el despeje es más sencillo. ¿Por qué? ¿Qué más hago? Este que está multiplicando este logaritmo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo. Entonces me queda el logaritmo de 1 sobre 32. Eso ya estaba. ¿Qué va a pasar dividiendo? Logaritmo de un medio. ¿Qué me queda acá? Acá me queda n menos 1. Vean, fíjense, solo estoy haciendo despejes. Esto que está dividiendo, pero multiplicando, pasa dividiendo, vean. Y para que no me quede más complicado, voy a poner, ¿qué estaba arriba? Logaritmo de ¿cuánto? De un 1 sobre 32. Eso está arriba. ¿Qué estaba abajo? Logaritmo de 1 sobre de un medio. Logaritmo de un medio. ¿Cuánto me sale ya para que quede más chiquita esta expresión? Todo esto hecho en la calculadora me sale 5. Entonces me sale 5 igual a n menos 1. ¿Qué necesitamos despejar? Este n menos 1. Este menos 1, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. ¿Cuánto es n menos 5 más 1, perdón? ¿Cuánto es 5 más 1? 6. 6. Y ya está. ¿Cuánto valió n? 6. 6. ¿Y cuánto sacamos antes? 6. Hagan el procedimiento que hagan. Ese es el resultado. Matemáticas son ciencias exactas. Va a ser el mismo. Para mí, en lo personal, hacer logaritmos es, bueno, y es universal. Ese es el procedimiento más correcto que se puede hacer, o sea, el más que sirve para todo, para cualquier ecuación. En cambio, este que hice al inicio, sí es también sencillo, pero el problema es de que a veces no se logra que me queden las mismas bases, ¿sí? Como está al inicio. A veces no se logra esto, o es muy difícil hacer esto, ¿sí? Pues por eso que uso mejor esto de acá. Vamos a hacer otro, para que se note el procedimiento de nuevo. Ok, entonces les van a dar, por ejemplo, dice el primer término de una progresión geométrica es 3, el último término es 175, pongamos ya. La razón es 2,4, usemos fracciones decimales. Encuentre n. ¿Ya? Entonces, vean, es idéntico al ejercicio que hicimos, solamente que ahora vamos a trabajar con otros datos y para que se entienda mucho mejor. Ok, entonces, nuevamente, pasamos a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esto sí no puede faltar, no pueden olvidarse. El último término es igual al primer término por r elevado a la n menos 1. ¿Sí? Primer paso. Segundo paso, reemplazamos los valores. Me dan que es 175. ¿Sí? Me dan el primer término. ¿Sí? Me dan, ¿cuál es el primer término? Es 3. Y por la razón, también me dan la razón, que es 2,4. ¿Sí? N menos 1. Ese no tengo ese N menos 1. Entonces, me queda ahí. ¿Sí? Como incógnito. Ok. ¿Qué más? Vamos despejando. Eso que está multiplicando, este 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. 175 dividido para 3 igual a 2,4 elevado a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, tiene que tratar de que estos lados de las ecuaciones quede lo más chiquito posible. Para que me quede lo más chiquito posible, puedo hacer esa división. 173 es 58,33. Haciendo esto en la calculadora, sale esto. Es igual a 2,4.
n menos 1. Esto de logaritmos, ustedes ya deberían haber visto en segundo año de bachillerato, pero me imagino que a veces no se avanza o no saben. Nuevamente, aquí hay que aplicar logaritmos. Usted puede aplicar, si se fija en su calculadora, hay algunos logaritmos. Vea, este logaritmo, este de acá y este de acá. No pasa nada el que aplique. Puede aplicar logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, logaritmo natural, el que ustedes desean. Yo, por conveniencia y porque siempre en matemáticas es más rápido usar, aplico el logaritmo natural. Se escribe LN y su teclita en la calculadora es esta, ¿sí? LN. Ok, entonces aplico, si aplico a este miembro, vean, solo estoy aplicando con esto, se escribe LN y se pone entre paréntesis el valor que ya estaba. ¿Y de dónde salió el 58.30? Al hacer la división, al dividir 175, dividir para 3, al resolver esta división de aquí, es simplemente resuelto esto. Esto de aquí, me sale esto. Y veamos, sale 58,33. Listo. Entonces, como ya apliqué a este lado, ¿qué me dice las ecuaciones? Ya aplicas a este lado, también aplica al lado de acá. Entonces sería logaritmo de ¿qué? De 2,4 elevado a la n menos 1. ¿Sí? Eso es el procedimiento, el nuevo que estamos viendo, de despejes. Lo demás de despejes yo veo que está muy bien. ¿Qué más me dice ya para poder despejar? Por propiedades de logaritmos, lo que yo puedo hacer es ese n menos 1 que está como potencia, todo lo que esté como potencia en los logaritmos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Hacerle como multiplicación. Es decir, ven, pasó como multiplicación n menos 1. ¿Sí? ¿Qué me está quedando después? Logaritmo de 2,4. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Ya estamos casi al final. Ok, entonces, ¿qué está molestando? Esta multiplicación, el n, logaritmo de 2,4. ¿Cómo pasa al otro lado? Logaritmo de 58, que ya estaba, dividido ¿para qué? Para el logaritmo de 2,4. ¿Sí? ¿Y qué me queda en el otro lado? N menos 1. Eso me está quedando, porque ya que pasó esto de aquí, multiplicando, ya pasó dividiendo. Aquí sí es importantísimo, señores, la calculadora, porque logaritmos se puede hacer a mano, pero ese sí es más complicado que la raíz cuadrada. Entonces, en la calculadora escribamos. ¿Qué me pide hacer en la fracción? En la parte de arriba, logaritmo de 58,33 y abajo logaritmo de 2,4. Enter, ¿y cuánto me sale? 4, redondeando pongamos, 645, redondeando ya. Perdón, medio, casi macho. Entonces sería 6,645, redondeando. Igual a n menos 1, ¿sí? Este n menos 1, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa con más 1, ¿sí? ¿Y qué me está quedando en este lado de la ecuación? N, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido 7,645 igual a N, ¿sí? N es igual a ¿qué? A 7, simplemente le di la vuelta, ¿ya? Porque no digo, las incógnitas le ponen al inicio, por eso le di la vuelta. Nada más. No es que no hice ningún otro paso, simplemente esto le pasé al final y la N le puse al principio. Pero nuevamente, este es el procedimiento nuevo que deben estar viendo. Y si es relativamente nuevo, porque esa es una propiedad de ecuaciones. ¿Cómo despejar algo que está en las potencias? Se aplica esta propiedad, logaritmo. ¿Sí? Logaritmo a los dos miembros, aplico la propiedad del logaritmo y ya puedo seguir haciendo los despejes. ¿Sí? Eso. Pero muy pocas veces se encuentran con la N. Pero si es que encuentran, este es el procedimiento más general. Si usted quiere hacer el que hicimos antes, utilizando bases iguales, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Ok. Continuemos. Listo. Vamos a ver ahora lo que es ya el último tema de ecuaciones, perdón, de ecuaciones, de progresiones. ¿Cuál es el último tema de progresiones? El último tema de progresiones es la suma de todos los términos. Ok, estamos en la 3.3 de su libro, ¿sí? En la página 19, no, perdón, 17.
¿sí? Página 17, 3.3, suma de los términos. ¿Para qué nos sirve la suma de los términos? Supongamos que yo tenga una progresión, hagamos un rápido aquí una progresión. Por ejemplo, tengo 2,4,8,16 y así sucesivamente. Aquí es fácil sumar 2 y 4, 6. 6 y 8, 12. 12 y 16, 20, 28. Entonces, es sencillo porque tengo solo 4. Pero supongamos que yo tenga 15 términos o tenga 100 términos. No voy a poder sumar a mano rápidamente. De poder sí se puede, pero a veces me equivoco o pasa algo. Entonces, para evitar eso, vamos a tener una fórmula. Igualmente, como para encontrar el último término, para encontrar la suma, tenemos este de aquí. Este es el que deben tener siempre anotado, por favor. Es justo este el lado de aquí. Permítame solo leer. ¿Qué pasa? Un ratito. Ok, este de aquí. ¿Sí? A1 es igual a 1 menos R. ¿Sí? Eso es lo que deben tener en la suma. Siempre en la suma esa fórmula. Ok. Aunque esa... ¿dónde está? Déjenme solo mostrar esto. Salir de esto. Licenciado, empieza desde la S. No, perdón, es este. Más que este de acá es, pero una decreciente. Esa no es la general, esa es la más pequeñita. Pero para evitar inconvenientes, toda fórmula es este de aquí. Sí, la que está después del igual, la que estoy señalando, solo esta. Y ya vamos a ver qué es igual. Igual de sencillo que las fórmulas de último término. Hay que reconocer bien los valores, bien los datos que nos dan y aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a utilizar una que ya hicimos. Vamos a utilizar este de aquí. ¿Ya? Entonces, permítanme solo leer, para que vean que es sencillo la fórmula y todo lo demás. Entonces, lo que les pueden pedir es, les dan a sí mismo estos datos, sí, fijemos solo en los datos. Y el dato que encontramos al hacer el ejercicio era que era de 5,73. Al hacer el ejercicio encontramos este valor. ¿Qué le pueden pedir el día del examen o en el libro? Le pueden pedir, encuentre la suma de esta progresión. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para encontrar la suma? ¿Sí? Lo primero, así mismo, saber la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la suma? Va a ser igual, siempre se representa con SN. ¿Sí? Esa es la simbología de la suma, SN. Del primer término, todo el primer término por 1 menos R elevado a la N sobre 1 menos R. ¿Sí? Eso es la fórmula general. Déjenme. Listo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar los valores. ¿Sí? Yo tengo todos estos valores aquí, en la tablita, en el ejercicio que tenemos. Pues me quedaría S sub n es igual. ¿Cuánto vale A sub 1? Justo el valor que sacamos. Vean, es simplemente como hicimos antes. Ir reemplazando los valores. El 1 es constante, no se mueve, eso le queda. La R sí puedo reemplazar. ¿Cuánto vale la R? La R vale 2,5 elevado a la n. ¿Cuánto vale n en este caso? Este caso vale 7. ¿Sí? Vean, solo fui reemplazando los valores. Nada más, no estoy haciendo nada nuevo. Y esto dividido para 1 menos la R. ¿Cuánto vale la R? 2, Licenciado, ¿y dónde salió ese 5,73? ese sacamos, hicimos en el ejercicio. Hicimos y sacamos de hacer todo, pero sería como un dato. Eso le van a dar como dato a usted. O si no tiene el dato. Ah, es del ejercicio anterior. Exacto, solo estoy tomando los valores nada más para encontrar ahora la suma. Antes encontramos el primer término. Ahora lo que estamos buscando es la suma. Entonces, muy buena pregunta, porque depende de qué ejercicio o qué valor le pida, tiene que aplicar esta fórmula o la que estamos viendo en este momento. Pero fíjense, las fórmulas, lo más importante es primero tener bien los datos sacados aparte para que pueda ir viendo qué le falta o qué no tiene y también saber qué representa cada uno. Vean, yo aquí como ya sé qué representa cada uno, simplemente voy reemplazando. Entonces lo que puedo hacer aquí es simplemente ir resolviendo. Si usted el día del examen pone todo esto directo en su calculadora, no pasa nada, yo no le bajo puntos. Pero como estamos aprendiendo y haciendo paso por paso, vamos a hacer, o sea, paso a paso. Entonces me quedaría 5,73, no puedo resolver todavía, tengo que resolver primero lo que está dentro del paréntesis y lo que tengo que resolver antes
Dentro del paréntesis es ese 2,5 elevado a la séptima. ¿Cuánto es 2,5 a la séptima? Es 610,35. 35. Ajá. Listo. Todo esto dividido para... Esto de aquí se puede hacer. 1 menos 2,5. ¿Cuánto es 1 menos 2,5? 1 menos 2,5 es... 1,5. Es 1,5. Menos 1,5. Sí, con el signo. Ok. Sigamos. ¿Qué más puedo hacer? Lo que está en este paréntesis. Al hacer lo que está en ese paréntesis me queda SN 5,73. No puedo todavía. Lo que sí puedo hacer es, me queda 1 menos 610,35. Me queda menos 609,35. eso, 39,35. Listo, dividido para 1,5. El SN es igual 5,73 por el menos 639, me queda esto arriba. Menos 300, perdón, sí, 3.663,48, redondeando. Sí, eso nos queda al hacer la multiplicación en la calculadora. Y al dividir para menos 1,5, la respuesta del ejercicio ha sido menos dividido para menos, me queda más. Entonces la respuesta es positiva. Me queda 2.442,3. 32, redondeando ya. Eso me queda. ¿A qué me refería nuevamente? ¿A qué me refería? Si usted el día del examen hace todo en la calculadora, no pasa nada. Por ejemplo, vean, usted podía haber puesto todo esto en la calculadora y no pasaba nada, sacaba directo. Fíjense. Fracción, en la parte de arriba, 5,73, abro paréntesis, 1 menos 2,5 elevado a la séptima, cierro paréntesis, arriba tengo que hacer paréntesis, cierro paréntesis, y abajo es 1 menos 2,5. Ok, pongo, vean, directo, y la respuesta me sale directa aquí, ¿sí? Y hasta me sale más exacto. ¿Sí? Aquí me salió más exacto porque me comí decimales aquí. Aquí yo me comí decimales ¿en qué parte? ¿O en dónde ingresé mal? 2,5. Sí, pero bueno, la verdad es que sale más exacto porque me comí decimales. Aquí yo me suprimí decimales y al suprimir decimales la respuesta se cambia o se modifica. ¿Sí? Pero da lo mismo, hacer directo o hacer paso por paso, no pasa nada. El día del examen, cualquiera de los procedimientos está bien. Conclusión, porque ya se nos acaba el tiempo. Lo importante, las fórmulas. Usted el día del examen puede sacar las fórmulas en un formulario, en una hoja aparte. Si ya nos toca dar presencial, usted puede llevar esa hoja como un apoyo, pero solo las fórmulas, no he hecho ejercicios. Eso ya es pollas, como dicen vulgarmente. Ok, eso, reemplazar y manejar bien la calculadora para poder sacar los demás resultados. Ok, entonces, con eso, y ya se nos acaba el tiempo, el deber de esta semana, por favor, sería en la página 18 y 19 del literal 1 al literal 8. ¿Sí? Los que no tienen todavía el libro pueden pedirle a sus compañeros que les pasen una foto y todavía hacer a mano, porque obviamente yo sé que algunos todavía no tienen, no han retirado, y vamos a darles plazo unas 2 semanas más, ¿sí? Por la economía y todo eso. Pero ya obviamente después de eso tienen que conseguir de ley, ¿sí? Para que puedan por comodidad y por otras razones. ¿Alguna pregunta antes? ¿Qué página dijo licencia? Mande, a ver, la página 18 y 19, literal 1 al 8. Sí, eso vamos a hacer. Página 18. Licenciado, las 6 como se haría, dice que Ya. con verja. Ah, ya, la literal 6. Ok. Las 5 igual dicen. Esa no. Ya, lo que nos falta es el criterio de si converge o diverge. Sí, bueno, eso. Aquí está. Listo. Literal 5. Dado A1, A2 con relación converge. ¿A qué se refiere en matemáticas si converge rápidamente antes que acabe el tiempo? Una razón converge cuando se hace muy grande, siempre va aumentando el valor, por ejemplo, 2, 4, 8, 16, si ven, va creciendo. En cambio, hay progresiones
que en cambio se hacen más pequeñas. ¿Cuándo vamos a encontrar, o es fácil, el criterio es fácil, solo permítanme aquí, y bien que me avisan porque van a tener esa dificultad. Hay una sola forma de saber si diverge o no diverge, es la siguiente. R, la razón tiene que ser mayor a 1. Entonces la serie diverge. O sea, siempre se va a hacer más grandota. Puede ser positivo o negativo, pero siempre que sea mayor a 1, por ejemplo, 1,5, 2, 10, la que sea, siempre diverge. Y si la razón es menor a 1, la serie converge, se va haciendo más pequeñita. Y yo eso voy a demostrarles con la calculadora. Por ejemplo, en la calculadora yo puedo ir haciendo progresiones. ¿Cómo puedo ir haciendo progresiones? Por ejemplo, yo digo que el primer término es 7 y la razón es un valor menor a 1, entre 0 y 1. El 0,5, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, el primer valor es ¿cuánto? 3,5. ¿Cuánto es el siguiente valor? ¿Por cuánto dice? Por 0,5. ¿Sí? ¿Cuánto sale? 1,75. ¿Cuánto sale el siguiente? 0,85. ¿Cuánto sale el siguiente término? 4, vean, siempre se va haciendo más chiquito. A eso en matemáticas se le llama converger, hacerse más pequeño, ¿sí? Y en cambio, ¿qué es divergente? Algo que empieza a hacerse muy grande, se empieza, algunos dicen, se sale, cuando se ven gráficas, se sale de la gráfica, se hace muy gigante. Aquí sería en progresiones, se hace muy grande los números, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, el primer término es 5 y la progresión es 3. Vean, el primero es 15. El siguiente es 45, 135, vean, mientras más va pasando, ¿qué pasa? Va, ¿cómo se llama esto en matemáticas? Va o diverge la serie, la progresión, ¿ya? Pero esta es la forma de reconocer. Si es mayor a 1, diverge. Si es menor a 1, pero aquí pongamos para ser bien exactos, tiene que estar entre 0 y 1, es decir, 0,1, 0,2, 0,3 y bueno, así hasta el 1. Este sería ¿Y cuál es el valor de S, dice? de la suma. Ok, el valor de la suma. Dice, en caso de que converja, establezca el valor de S. Ya, en la de abajo, en la que diverge, tienen que poner no existe, ¿ya? Directo, esa es la respuesta. No existe, ¿ya? Y en la de arriba es justo la que estaba señalando al inicio, digo, vamos a utilizar esa fórmula, ¿ya? Es esta, pero para se nos acaba el tiempo, no quiero que hacer antes que se vaya nos falta un minuto, sí me alcanzo. Es esta, esas son las respuestas. En la diverge no existe fórmula, ¿sí? Y en cambio en la divergente, sí, es esta. A1 sobre 1, por escribir rápido, no se nota, menos R. Esa es la forma. En la diverge no existe y en la convergente es esta. ¿Ya? Bueno, y muy buena pregunta. Pero ese es el criterio. Y ya les expliqué rápidamente. Divergente es algo que se hace muy grande, convergente algo que se empieza a hacer muy pequeño, que se hace muy, muy concentrado. ¿Sí? Ok. Entonces, igual, cualquier pregunta a mi WhatsApp, ya saben, para responderla entre semana. Desearles éxitos en sus clases de hoy y mañana que también tienen. Y ya saben, cualquier duda, al Edmodo, al WhatsApp. Y el deber entre hoy, mañana o máximo el día martes. Y si el martes no hay deber, o sea, no hay indicaciones, no hay deber. ¿Sí? Listo. Pasen bien, cualquier cosa a sus órdenes. Gracias, Lisa. Igualmente, pasen bien. Chao.